Muchas gracias por comparecer, señor Calabozo. Nos hemos reunido en varias ocasiones para ver aspectos relativos a su sector y estamos encantados de escucharlo aquí en el Congreso de los Diputados. Y bueno, pues nosotros estamos muy concienciados, evidentemente, también en relación también a la dimensión social que tiene todo el sector primario, que lo hemos comentado también con ustedes en algunas reuniones, la importancia de lo que ha comentado usted, de que los ganaderos tienen que permanecer arraigados al mundo rural, porque tienen que ordeñar todos los días y cuidar a su ganado, y es muy importante, efectivamente, dar la posibilidad de que esas explotaciones ganaderas, esas explotaciones agrarias sean rentables, cubren los costes efectivos de producción y puedan desarrollar esa dimensión social, esa dimensión familiar, para que tengan un futuro en el mundo rural, pues todos estos ganaderos y agricultores es importantísimo, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa es que en el sector ganadero estamos viendo que las prácticas comerciales desleales son grandes desde el punto de vista de la ICA, hemos visto ese dato. Quiero que, si nos puede desarrollar un poco por qué se dan estas circunstancias. Los ganaderos siguen protestando por la baja rentabilidad y los bajos precios. Me gustaría que nos dijera también, dentro del espacio económico europeo, las diferencias que hay, por ejemplo, en un mercado tan cercano como puede ser Portugal y España en relación a cuestiones también de rentabilidad, porque estamos viendo hasta que incluso el Ministerio de Agricultura de España, en un momento dado, para determinadas campañas alimentarias, ha comprado leche a Portugal en vez de comprar a nuestros ganaderos, y también se plantea que los costes allí son más bajos, estando en el mismo espacio económico. El tema de las subastas nos importa también que nos diga, como han dicho otros compañeros nuestros, porque claro, las ofertas, ¿qué límite van a tener en relación a los costes efectivos de producción? También nos interesa que nos diga, porque ninguno de los preceptos de esta ley aclara el horizonte temporal que debe tener en cuenta, se tiene que tener en cuenta a la hora de estimar los costes efectivos de producción. ¿Cuál es su opinión al respecto de los costes efectivos de producción? ¿Es posible garantizar estos costes efectivos de producción? ¿Es viable esta reforma de manera económica, social y medioambiental para la cadena alimentaria? Y en una economía abierta también, y en un mercado global, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener la hiperregulación desde el punto de vista de regular o controlar los costes efectivos de producción en relación a un mercado global donde los distribuidores se pueden ir a comprar a otros países sin ningún tipo de freno, incluso a países terceros ya fuera del espacio económico europeo? Eso nos preocupa también, y cómo podemos proteger también el espacio económico europeo, ese espacio de libertad, ese libre mercado, para proteger a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias por venir a esta comparecencia. Y bueno, pues en primer lugar me gustaría solidarizarme con todos los productores olivareros que han tenido muchas pérdidas ahora con el temporal de Filomena, sobre todo en Castilla-La Mancha, a nivel de la cosecha, y también en el caso de que hayan bajado los fríos a menos de 10 grados, van a perder también la cosecha del año que viene. Por lo tanto, es importante que lo tengamos muy en cuenta para ayudarles. Estamos clarísimamente comprometidos con el sentido estratégico y nacional del sector primario. El olivar es fundamental en todo el sector primario español, y creemos que es necesario, pues, como hemos comentado en ponencias del día de ayer, que haya un ambiente para el emprendimiento, para que haya rentabilidad en las explotaciones agrarias, para que se bajen los impuestos también, que haya menos trabas administrativas, que haya una defensa también de nuestro producto nacional en temas de importaciones. Creemos que es fundamental que tengamos muy en cuenta que si regularizamos el mercado interior, ya lo dijimos ayer, el mercado español con fronteras autonómicas, con trabas administrativas, con impuestos, con subidas del gasoil, y resulta que tenemos unas fronteras absolutamente permeables para que entren productos incluso de países terceros, como países del norte de África, que pueden meter el aceite aquí en España, o que incluso pueden exportar de una manera más fácil porque no tienen tampoco aranceles como tenemos nosotros con Estados Unidos. Pues evidentemente tenemos ahí un problema, porque los productores locales no van a poder competir en temas de costes efectivos de producción. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que es que esta ley, al final, como no haya una flexibilidad, va a perjudicar precisamente al olivar tradicional, evidentemente a las pequeñas explotaciones, porque quien tiene menos costes efectivos de producción son los superintensivos y los extensivos, ¿no? Entonces, todas estas variables hay que tenerlas muy en cuenta, y por lo tanto nosotros lo que queremos preguntar es:
¿cuáles son las excepciones que usted considera que deberían venir en la ley? Porque, claro, esto no es un mercado rígido. O sea, lo vamos a hacer muy rígido a nivel interior y resulta que a nivel internacional o global, con todas estas políticas globalistas de acuerdos internacionales que no se controlan en algunos aspectos por los países nacionales, resulta que ahí hay mucha facilidad, pero a nivel interior, el mercado interior, lo vamos a agravar y lo vamos a hiperregular. Pues vamos a tener cuidado cuáles van a ser las excepciones que usted considera adecuadas para que seamos competitivos. Y qué opina usted también, evidentemente, que nos diga su visión en relación a una cosa que nosotros reivindicamos, que es el principio de preferencia comunitaria o la reciprocidad para el control sanitario en frontera, porque consideramos lo que hemos dicho antes, es decir, las fronteras sirven para algo, las fronteras del espacio económico europeo. Entonces, si queremos darle valor a nuestro producto nacional, tendremos que defender con defensas comerciales nuestros productos primarios, y no hiperregular lo de dentro y dejar que puedan venir todos los productos, incluso de fuera de Europa, sin ningún tipo de arancel y sin ningún tipo de problema comercial. Es importante defender el producto nacional. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ustedes, lógicamente, son la España que madruga y nosotros, pues, lógicamente, pues lo único que podemos tener hacia todas las personas que en Cataluña o en cualquier otro punto de España se dedican al campo, a la agricultura, es pues manifestarles todo nuestro apoyo, toda nuestra admiración y desde luego que en este grupo parlamentario pues tienen los brazos abiertos cualquier persona, desde luego, de la agricultura, de la ganadería, de cualquier otro sector que cada día se levanta con el sudor de su frente para sacar adelante a su familia, a España y a su región y a su zona donde... nosotros, respecto a todas las cosas que han dicho, nosotros tenemos, bueno, una serie de planes, una serie de estudios que hemos hecho para precisamente tratar de paliar todo ese problema de ese que ahora llaman de la España vaciada y que usted ha estado también haciendo alusión, que luego le haré alguna pregunta a ver si nos interesa mucho saber cuál es su opinión, sobre todo el tema de lo de la España vaciada, esta que dicen que bueno, pues nosotros pensamos que sería fácilmente solucionable con un plan hidrológico nacional que tuviera pues una interconexión de todas las cuencas, que llenara toda la nación de regadío, de riqueza y de trabajo y, por supuesto, propiciara una vuelta al campo y a las tradiciones mismas de este sector y crear a la vez un inmenso sumidero de CO2, porque nada es más ecológico que una explotación agraria, por mucho que quieran ahora criminalizarlo y acusarle de que contaminan o dejan de contaminar o lo que sea. Pensamos que este Gobierno no tiene un especial interés en proteger el mundo agrícola y ganadero, pues sobre todo porque las campañas que vemos que va haciendo habitualmente pues contra el prestigio de nuestros agricultores, a lo mejor no en su zona, pero sí en otras zonas de Levante. Por ejemplo, en Murcia les acusa de contaminar acuíferos, cosa que es falsa y está demostrado, y nosotros tenemos estudios que el Gobierno miente en ese sentido, de contaminar al Mar Menor, que también miente el Gobierno en ese sentido, haciendo un daño irreparable a la imagen internacional de nuestros productores. Pues lo mismo que están haciendo en Valencia, que los acusan de despilfarrar aguas del trasvase, y que todo esto obedece al único plan, que no obedece a más plan que el de crear una economía subsidiada, que al final lo que se creen son bolsas de voto cautivo y, por supuesto, el desmantelamiento de la agricultura a medio plazo. Y siempre atizando la división y la guerra en torno al agua, que tiene la fácil solución porque creemos que hay que detraer 4.000 hectómetros cúbicos que se desperdician por Portugal por el uso que hace la eléctrica en turbinar ese agua y que es utilizada, ya le digo, de una manera pues que es absolutamente irracional y que habría a lo mejor pues que ver la manera de indemnizar a estas productoras hidroeléctricas y que ese dinero fuera verdaderamente a crear riqueza y a crear medio ambiente y tal. Sí, estoy terminando. Esta es un poco nuestra postura y por eso es nuestra opinión, pero me gustaría mucho, ustedes que están en el día a día y ustedes que hemos dicho que son la España que madruga y demás, saber qué opinan ustedes, cómo harían ustedes para que esa gente que se ha ido de las granjas, esas 4.000 granjas que han perdido en Cataluña, vuelvan otra vez y se dedican al campo a crear la riqueza y a crear España, como bien ha dicho.
Bueno, la ley influye, ya lo hemos estado viendo, lo hemos comentado, lo han visto ustedes, en lo que son pues todo el tema de los costes efectivos de producción en la explotación tradicional. Y bueno, pues también entendemos, como luego un poco más adelante le explicaré, pues que eso puede ser absolutamente desastroso pues para nuestros productos, porque pensamos que es necesario pues contribuir a que sea factible la rentabilidad de los productos agroalimentarios, y para ello es fundamental que se realice una defensa nacional sobre países terceros, pues que nos pueden estar importando, nos van a empezar a importar productos a unos costes con los que no se va a poder competir, y desde luego proteger a nuestras fronteras europeas frente a este tipo de productos. Porque ya vemos la imposibilidad, como estoy diciendo, como he expuesto hasta ahora, la imposibilidad de competir con otros productos de terceros países como Marruecos, que por culpa de esta ley y por la defectuosa regulación que tiene, van a poder introducir siempre, pues por ejemplo, sus tomates a unos precios inferiores a los de cualquier español. En este sentido, por ley, los productores españoles no podrán vender hasta que el precio en el mercado esté por encima del coste de producción, mientras que Marruecos venderá todo lo que el sector hortofrutícola nacional no pueda colocar por debajo de su coste de producción. Esto lo han dicho pues montones de asociaciones, de organizaciones de productores de frutas y hortalizas pues de distintos sitios de España, pues por ejemplo Almería. Y con esto se corren dos riesgos. El primero es que mucho producto nacional se va a echar a perder, y más teniendo en cuenta el corto tiempo de vida en fresco que tienen en frutas y hortalizas. Y el segundo, que en opinión de todas estas asociaciones y de los agricultores, a corto plazo el mercado europeo de este tipo de productos estará en manos de Marruecos y de Holanda, pues otro potencial competidor que no tiene las trabas que nosotros nos ponemos con nuestras propias leyes, estas infumables y precipitadas que nos estamos haciendo. Por todo ello, pues nosotros pensamos que hay que hacer un estudio y una reflexión seria sobre este problema, fundamentalmente si queremos que el sector agrícola y el sector agroalimentario español pues pueda subsistir, y no veamos, pues como estamos viendo en el resto de la producción agrícola en España, pues esa mano negra del Gobierno que lo único que pretende es acabar de alguna forma con la agricultura, de criminalizarla, de ponerle ciertos adjetivos que al final lo único que pretenden es arruinarla para crear bolsas de voto cautivo, y al final, pues castigar a aquellas zonas que fundamentalmente son agrícolas donde no se les vota. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doña María Luisa. En primer lugar, quería felicitarle por la gran labor que en general desarrollan los empresarios detallistas de pescado fresco que conozco, y quitando algunas cosas de que se pueden mejorar, quizás una formación hacia el cliente, el consumidor, de algunas especies mal aprovechadas, etcétera. Pero en nuestra intervención, dado el poco tiempo del que disponemos, vamos a centrarnos en los productos de congelados, si le parece, y continuando con el discurso que venimos manteniendo desde nuestro grupo parlamentario en relación con este proyecto de ley, nos da la impresión que se está construyendo la casa por el tejado. No olvidemos que el objeto de este proyecto de ley es asegurar que nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, en el primer eslabón de la cadena, el objetivo era que no abandonaran el sector. Y este proyecto de ley no lo asegura. Es más, lo agrava. Como usted ha dicho, demasiado burocratizado, etcétera. Concretando, por ejemplo, la falta de existencia en las importaciones de países extracomunitarios de las normativas europeas, sociales, medioambientales y sanitarias, que van a hacer imposible competir en igualdad de condiciones, simplemente convirtiendo este proyecto de ley en un cumplimiento de una agenda exigida por el Gobierno. Permítame recordar a sus señorías que, igual que Vox,
el Parlamento de Holanda, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo, por ahora, se han opuesto al acuerdo Mercosur, en base de que traería una competencia injusta y que acelera la deforestación de la Amazonía. Tratando de este último tema, recordar también que Brasil, por ejemplo, está quemando enormes áreas de selva amazónica, que es área especialmente protegida, con el objeto de crear grandes explotaciones agrícolas y ganaderas. Sin embargo, empresas españolas, entre ellas 26 empresas canarias, importan carne congelada procedente de estas zonas protegidas. Entonces le quería hacer una pregunta. Si usted, digamos, si sus representados, si usted firma un contrato con un país extracomunitario, tiene que hacer constar, porque la legislación que lo tiene que hacer constar qué legislación lo regula, si por la española o por la del país origen del producto. ¿Quién es el responsable de cumplir la normativa europea de seguridad alimentaria, como es la obligatoriedad de comunicar al Ministerio competente la existencia del riesgo, paralizar el producto y o retirarlo, correr con los gastos de indemnizaciones a las personas afectadas? La empresa española o la de los terceros países. ¿Qué opinión le da a usted esto? Muchas gracias. Buenas tardes, Basilio. Muchas gracias por venir. Hemos coincidido en muchas cosas que las trae aquí, voy a reducirlas. La primera es que me puse a estudiarlo y metí la palabra pesca y, evidentemente, solo aparece una vez, excepto cuando dice Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Que cada uno saque las conclusiones que quiera. El pescado fresco refrigerado que viene de la pesca artesanal, salvo contados sus puestos, se vende en las lojas, como afirmabas, que es el problema que por eso nos has venido muy bien que nos expliques cómo funciona para que podamos tomar decisiones. Hemos coincidido también con el tema de la subasta, quizás viendo alguna intervención querría que explicaras que sale con precio mínimo en la subasta, ya, ¿vale? Y es un producto perecedero, con lo cual es de los que pueden causar, están más expuestos a las prácticas abusivas comerciales. Desde nuestro grupo parlamentario venimos llamando la atención sobre el exceso de regulación en el sector pesquero, agravándolo con este proyecto de ley que propone el Gobierno, agravándolo todavía mucho más, ¿no? Regular los mercados de pesca es una tarea complicada y mucho más si no se conoce el sector profundamente. Como todo proyecto, para optimizar y mejorar hay que conocer y estudiar el sector profundamente y hacer estudios de campo. Como consecuencia, el legislador termina en la pesca, lo vemos todos los días, termina introduciendo más problemas, nuevos problemas. En Tenerife decimos, si funciona, no lo toques. ¿Vale? Otro extremo mencionar es, por su trascendencia en la pesca de fresca, la ausencia sobre la trazabilidad de la pesca que proceden de importaciones de terceros países. Y muchas veces se procesan en España y se pone como origen España. No se ha procesado, no es pescado español. En este sentido, tenía preparadas varias preguntas y ya te he eliminado algunas, porque una es la de las subastas, que lo que estamos totalmente de acuerdo. ¿Piensas que es mejor mejorar y optimizar lo que está? Y otra pregunta que aprovecho para agregarla aquí es, ¿qué piensas de las OPPs? ¿Piensas que el futuro debería las cofradías transformarse en OPPs? Muchas gracias. Buenas tardes, Mari Carmen. Si me permites, te llamo Mari Carmen. Sí, vale, gracias. El pescado fresco refrigerado proveniente de la pesca artesanal, salvo contados supuestos, se vende en las lojas
generalmente, ¿no? Por procedimiento de subasta y un procedimiento un producto que es un producto perecedero, por lo que es de los más expuestos al fraude, a cláusulas abusivas, que es lo que se trata este Real Decreto. Pero el pescado se vende en Loja principalmente, ¿no? Entonces ya sale con un precio de salida, es decir, es lo mismo que estamos hablando aquí, ya hay un precio mínimo de coste, no se va a vender por debajo de ese precio. No olvidemos que el objeto de este proyecto de ley es asegurar, en este caso a los pescadores, el primer eslabón de la cadena y que no abandonen el sector, que sinceramente, como sabes, están ya pasándolo mal por los problemas que sería largo de contar aquí, de cuotas, de competencia desleal, etcétera. Con Marruecos principalmente, que es la que tenéis en el sur, con el alga de la contaminación del alga Rubulactaris o Camurae. Y este proyecto de ley no asegura de que los pescadores en estos momentos no abandonen el sector. De hecho, es lo que está ocurriendo, ¿no? Están abandonando, están aguantando porque es su tradición, pero sus hijos ya no quieren seguir, dada la cantidad de problemas, dada la cantidad de regulaciones y lo poco rentable que es y lo difícil. Algunos están saliendo a pescar por la noche y cuando vuelven por el día pues van a trabajar a otro sitio, ¿no? Porque no pueden. Sobre todo en Andalucía, con el problema del alga, ¿no? Es más, este Real Decreto, este proyecto de ley, lo que hace es agravarlo, concretamente por la falta de exigencia a las importaciones, como tú estabas diciendo muy bien, extracomunitarias de las normativas europeas. Estáis cargados de normativas, estamos en Europa, pues tenemos las normativas que regulan aspectos sociales, medioambientales y sanitarios. Y como tú, que vives en Andalucía, sabes perfectamente cómo veis pasar el atún sujeto a cuotas, sin seguir la cadena de frío, con una mala calidad, y que luego lo venden, pues bueno, posiblemente, si pueden, pues lo venderán para enlatar. Bueno, yo la pregunta simplemente que te quería decir, ¿no piensas que es mejor dejar las cosas como están y mejorar lo que hay, que es la obligación que tiene este gobierno? Lo que tenemos nosotros es mejorar lo que hay, evitar los problemas que tú has contado de fraudes, de etiquetado, etcétera. Dígame, ¿sí? Vale, gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Hacía falta en estos días escuchar el verdadero sentimiento de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, y aquí los tenemos. Muchísimas gracias por venir, señor Chamorro. Estas son las personas del mundo rural, las que se ponga como se ponga el Gobierno de turno y regule como regule, no van a hacer las maletas jamás para trasladarse a centros urbanos a apilarse en edificios. Son personas dispuestas a defender su medio de vida, personas dispuestas a trincherarse en sus pueblos y defender su cultura, nuestra cultura, y sus tradiciones, que son nuestras tradiciones. Señor Chamorro, me siento profundamente orgullosa de ser su paisana. Usted ha venido aquí a recordarnos que los objetivos de la PAC son cuestionados por la Ley de la Cadena Alimentaria, sobre todo en cuanto al principio de preferencia comunitaria para el establecimiento de medidas protectoras frente a la competencia extracomunitaria. Estamos asumiendo una competencia desleal y, mientras esto sea así, ya podemos regular dentro de nuestras fronteras, que como mucho vamos a tener mayor seguridad jurídica, pero no vamos a resolver lo que genera la preocupación principal del sector agrario, que es la venta a pérdidas. Algunas explotaciones agrarias españolas lo que hacen es evitar las leyes marchándose a producir a esos países terceros en los que les resulta más barato producir, y desde fuera exportan a España, a su propio país.
Esta es la clave. Y esto pueden hacerlo grandes productores, pero no pequeños agricultores y ganaderos. Estas circunstancias, señorías, es la que nosotros debemos solucionar. Es muy fácil decir que el pequeño agricultor ha de hacerse grande y competitivo, como le hemos escuchado a algunos ponentes. Pero no, señores, el pequeño agricultor debe ser protegido por los poderes públicos del mismo modo que el grande. Por tanto, pongámonos a ello. Llamamos al pequeño agricultor y ganadero el eslabón débil, pero hay que preguntarse cuáles son las circunstancias que lo debilitan y hay que resolverlas de una vez. Tenemos que defender los intereses de España por encima de intereses ajenos. Señor Chamorro, cada vez más agricultores y ganaderos nos manifiestan que sus hijos no seguirán con las explotaciones que durante años han defendido sus familias porque no les ven futuro. Está claro que debemos elaborar programas específicos destinados a fomentar el empleo vinculado al trabajo agrario, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, con el fin de fijar población y contribuir al mantenimiento de las zonas rurales. ¿Qué medidas propondría usted para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y para que puedan seguir siendo el medio de vida de las generaciones futuras? Nada más. Muchas gracias.